Acompañan esta noche a Juana Viale, la señora Patricia Bullrich y el señor Javier Milei. Javier, ¿qué pensás de los anuncios que hizo Guzmán esta última semana sobre, por ejemplo, lo de las retenciones del 33 al 30%? Te lo digo en latín. En criollo, para que entendamos todos. Una payasada como todas las cosas que viene haciendo el ministro Guzmán. Los mercados dieron clara muestra de eso, porque si vos de eso, el dólar paralelo subió, el riesgo país subió, el Banco Central no para de perder reservas, se inició una corrida bancaria en el segmento de dólares, evidentemente esto está mal. A ver, vos cuando vas a hacer un anuncio, para que ese anuncio funcione, vos tenés que generar confianza. Ahora, ¿cómo se genera confianza? Porque eso, es una palabra nada más. Y hay dos conceptos. Uno es el de la credibilidad y otro es el de la reputación. La reputación tiene que ver con lo que vos venís haciendo desde el pasado. La verdad que la gestión de Guzmán es muy mala, se caracteriza por la mentira. Arrancó diciendo que no iba a hacer ajuste y subió los impuestos. Entre otras cosas, por ejemplo, dijo que ya estábamos en un sendero sustentable y es falso. También es falso cuando dijo que no iban a meter más restricciones al dólar y sí lo hicieron. O sea, con lo cual ya, su reputación está bastante limada. Su trabajo con la deuda también fue mal hecho, porque cuando arrancó ofreció 39 y los acreedores querían 55. Tardó casi 9 meses para pagar 54.80. Igual era difícil ese arreglo, ¿no? No, pero a ver, fue muy largo, pero si terminó pagando lo que los acreedores querían. Para eso, lo hubieras hecho en 15 días. Ese es exactamente, fue mucho tiempo. Claro, y perder todo ese tiempo no es trivial, porque eso te dejó al país sin financiamiento durante mucho tiempo. Ese es lo que es la reputación de Guzmán, que es espantosa. Entonces, y otro elemento que tiene que tener consistencia. Un programa tiene que tener consistencia. La consistencia es que básicamente te cierren los números fiscales. A Argentina no le cierran los números fiscales de ninguna manera. Argentina, para poder pagar su deuda, debería tener superávit primario de 2 puntos por lo menos del PBI. Bueno, tiene un déficit de 8 a 10 puntos, se estima, y para el año que viene espera 4,5. Espera salir de eso con la receta de aumentar el gasto público, porque dice que eso va a generar tanto crecimiento que va a generar recaudación y el superávit va a mejorar. Yo les voy a contar, les traigo la mala noticia. Esa idea en Argentina de los últimos 119 años se aplicó en 109. De ser el país más rico del mundo, somos 70 y en caída. Es decir, que en el fondo todo lo que propone está mal. Vos lo que ves es todo parche. Es más, hay cosas que son dantescas. Hay una norma, por ejemplo, que dice don't pick the winners. O sea, no elijas los ganadores. ¿Qué hace cuando hace el anuncio? Elige los ganadores. Les vamos a dar a este, les vamos a dar a este. ¿Sí? O, por ejemplo, lo de las retenciones. Es una estupidez. O sea, los ojeros recibían $51, ahora van a recibir 53. Y tenés el paralelo arriba de 150. 51 pesos. Claro, exacto. 51 pesos, no dólares. Sí, 51 pesos quise decir. Sí. Pero además son medidas con una temporalidad muy acotada. Claro. Y justo lo que te reclaman los sectores productivos generalmente, ahí seguramente vos tendrás tu mirada, Javier, lo que reclaman los sectores productivos son reglas de juego claras, es decir, permanentes al menos a largo plazo. Sí, que justamente si vos no tenés dólares en este momento, producto de estas cosas que estaba diciendo Javier. Pero Guzmán tiene varias cuentas en dólares. No, y el resto del gabinete también. Tenés que anular las retenciones justamente para generar un movimiento en las cosechas, que no haya temor, que no haya miedo, que no haya esta diferenciación en el dólar, que vos imaginate, ¿quién va a querer liquidar una cosecha cuando además, en este caso, en los 3 meses que le están dando, son los que ya lo tienen a punto de subir al barco, son los únicos que van a ganar, es decir, que toda la cadena queda afuera por un tiempito mínimo, es decir, hoy tenés que hacer un shock, bajar las retenciones a 0 y decir apuesto a la producción del campo, de la industria, de las economías, a las economías regionales que también tienen retenciones, no le bajaron a ninguna. Entonces, tenés que hacer un shock para lograr esto y bueno, eso va a salir ahora justamente qué bueno que
siendo parte de Cambiemos, Siempre lo que digamos pensamos. defendieron el Siempre lo- gradualismo, digamos ahora hablemos de ello, que eso es una Bueno, buena noticia. bueno, pero uno aprende, volvi- ¿viste? No, bueno, digamos, Es bueno. lástima, digamos, O sea que el ustedes están sufrimiento en el bastante medio. cerca, ustedes dos. No, digamos, Pero yo lo pero veo, no. yo A lo ver, veo pero- van a cerca. estar- También lo veo cerca. Yo lo veo digamos, cerca. bueno, ustedes digo, dos. es lo que vos ves, digamos, a ver, hay cosas en las cuales yo no voy a poder estar nunca de acuerdo con gente Tené que cuidado subió porque, ¿sabes los qué? impuestos. Nadie eso está bien. resiste No, bueno, un pero a archivo, ver, así que... bueno, a ver, una de las cosas, por ejemplo, digamos, A que ver. dentro de, digamos, de lo que es mi incursión ahora a la política, Te digamos, animaste finalmente, Sí. porque yo te pregunté una vez, me dijiste, no. No, bueno, Ahora vas a ver lo que es bueno. Ahora vas a ver. Ya no hay periodistas amigos. Los periodistas... Ahora. a ver, yo te digo, los yo te puedo- independientes yo van te a ser puedo decir independientes. cosas que sí puedo decir y que las otras fuerzas no pueden ofrecer. Una es, digamos, yo voy a renunciar a mi dieta en caso de que llegara a la Cámara, pero no solo eso, yo me comprometo públicamente, lo puedo hacer frente a esa Cámara. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos y el kirchnerismo, todos le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. Ay, pero... Es decir, porque, Tené a ver, cuidado. digamos, a ver, Te a digo ver, que no, porque, digamos, a ver. Mirá que la política a Mirá que veces sos un- tenés que un transigir. diputado entre- podés llegar Bueno, a- está bien, digamos, pero No, no, yo voy a a hacer ver, mi parte. primero- O sea, no, primero te digamos, voy a- igual déjame primero te voy- terminar el no, no, pero argumento. te quiero decir una Porque, cosa digamos, respecto- a ver, en Cambiemos, vos, por ejemplo, tenés un señor como el señor Fernando Iglesias, ¿sí? Que a aquellos que hemos señalado, ¿sí? Que los impuestos son los más altos del mundo, en blanco, tenemos 170 impuestos, 69.000 regulaciones. ¿Sabes qué? Nos llamó llora impuestos. Un legislador que levanta la mano para subirte el impuesto es como que vos vayas a tu jefe y le digas, ¿me bajás el sueldo? Ahora, es decir, no solo a que ver, tiene implicancia sobre las libertades individuales. Eso es fuego amigo, porque si hay un diputado... ¿Cómo es fuego amigo? Sí, ahora te voy a explicar. ¿Quién es por qué. liberal? Porque si En hay tu un espacio diputado... liberales no, ¿eh? en- ¿Dónde están? Si hay un diputado liberal en nuestro espacio, es Fernando Iglesias. No es liberal. Alguien que se permíteme. reconoce keynesiano no es Era liberal. No, eso no es Fernando Iglesias. No, Eso no, Fernando Iglesias, digamos, o Permítime, sea, permítime. ¿qué liberales tienen Permítime, ustedes? ¿Dónde permítime. están? A ver. Yo no los vi, ¿eh? Bueno, Esperá que te van a contestar. No, bueno, porque aparte, no, pues dejas ¿sabes lo que hablar. pasa? Los condena a la historia. No. Cuando lo tuvieron que elegir un ministro de Economía, eligieron a Prat Guy, que militaba con la señora Donda y Tumini, es decir, bien de izquierda. Digamos, a ver, Bueno. cuando tuvieron que elegir el señor Marcos Peña, digamos, se sentía orgulloso, ¿sí? De ser socialista y de ser popular. Digamos, tenían de asesor al señor Durán Barba, marxista, ¿sí? Y ahora, digamos, o sea, lo asesora a Larreta. O sea que no cambiamos nada. mira, o sea, es todo lo mismo en contra de la gente. Mira, yo creo que si hay algo que es Juntos por el Cambio es justamente la contracara del populismo. Así se sintió cuando uno gobierna. Tiene ciertos temas que los puede llevar a fondo y otros que tenés trabas, tenés paredes adelante. La Argentina es un país que está muy trabado, hay que destrabarlo. Yo creo que lo que nosotros... Cercenando libertades. Permitime, Digo, porque también permitime un terminaron minutito. poniendo un cepo. Yo creo no que les dieron los números, hubo descalabro macroeconómico y lo intentaron arreglar cercenando las libertades Javier, individuales, Javier, que es el cepo. El cepo lo volvieron a poner ustedes. permitime un minutito. Al margen de empezar el default también en pesos. No, bueno, está bien, pero digo, no, yo no quiero que... yo quiero digamos, que yo soy todos liberal y no hablemos- quiero que se me mezcle con una fuerza de centro-izquierda. Está bien, a ver, si Juntos por el Cambio, que es una fuerza política a la que seguramente la gente va a tomar como la primera opción fuerte. ¿Por qué dejas de Eh, lado a los demás? ¿Por no, qué no, nos querés yo- dejar? no, Digamos, ¿por qué agrietás? a ver, Vos por- que estás diciendo eso, lo que estás haciendo es agrietando, Patricia. No, permíteme. No, digamos, somos la primera opción fuerte. No me- digamos, no o sea, me que dejás- estás, digamos, trabajando sobre la grieta que supuestamente venían a cerrar y que en realidad yo por no un estoy negocio trabajando ninguna- electoral, digamos, sí la abonan, porque se benefician tanto los kirchneristas como ustedes de la grieta. Permíteme, nosotros no nos beneficiamos de ninguna grieta. ¿Cómo que no? No creemos en la grieta. ¿Cómo que no? ¿Cómo fue la para campaña? ser respetuoso, déjame hablar. Yo te dejo hablar, pero digamos, hay cosas que no son ciertas. No, por supuesto que, a ver, nosotros no somos, primero que nosotros no manejamos quién se presenta y quién no se presenta. Si vos te presentás, tendrás tu propia experiencia política, tendrás tu experiencia si llegás a ser diputado o si no llegás a ser diputado. No lo voy a decidir yo, sino que lo va a decidir la sociedad argentina. Nosotros somos una fuerza que hoy ha logrado algo
que para la Argentina es muy importante, y es que por primera vez en muchísimos años, y yo te diría desde 1983 hasta ahora, para no ir más al pasado, el gobierno tiene un contrapeso institucional, político, social, una fuerza social en la calle, levantando determinadas banderas que son espejo de lo que plantea el kirchnerismo, o el kirchner-peronismo. Cuando plantea el tema de la seguridad, nosotros tenemos un programa. Cuando plantea el tema de la propiedad privada, nosotros somos los primeros... de alquileres, que la mandaron ustedes. Permíteme, los primeros la que ley de salimos... alquileres, que es un Pará avance sobre la propiedad privada. Déjame... Pero eso es un avance sobre la propiedad privada. Déjame hablar. Ustedes subieron impuestos, es un avance sobre la Bueno, propiedad nosotros privada. tuvimos Digamos, ustedes pusieron, digamos, restricciones, ustedes volvieron a poner el cepo. Es un avance sobre la propiedad nosotros privada. tuvimos dificultades y frente a una situación en la que el país estaba en una posibilidad de no terminar una gestión producto de entonces de esa manera los descalabros que hicieron en el manejo de la economía lo arreglaron cercenando libertades individuales. No son distintos a los kirchneristas. Tienen un desequilibrio macroeconómico fenomenal. Como no les gustan los efectos, en lugar de ir por las causas, atacan las libertades individuales. Maravilloso. No atacamos, la Argentina de la decadencia. No atacamos ninguna libertad individual. ¿Cómo que no? Permitime, para. El cepo es un ataque a la libertad individual. Fuimos el gobierno más institucionalista que tuvo la Argentina. Después pongámosle, digamos, en los últimos años. ¿Pero no pusieron el cepo? ¿No volvieron a poner el cepo? La condición fue una condición en que si la Argentina entraba en una situación de crisis, íbamos a terminar si con un gobierno... Permitime. Te aviso que la crisis empezó el día que el señor Marcos Peña, el 28 de diciembre del 2017, se llevó puesta la institucionalidad, porque se llevó puesto al Banco Central, terminó generando un desastre, terminó hundiendo la economía, terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Si no íbamos al Fondo Monetario Internacional, entrábamos en default, teníamos una hiperinflación, ¿sí? Y después continuó todo el desastre. ¿De qué estamos hablando? Generaron el desastre. Ustedes nos trajeron de vuelta al kirchnerismo. Y la realidad es que cuando llega el momento de votar las cosas importantes, ¿sabes qué? Votan igual. No, es verdad. Cada vez que tienen que votar en contra del ciudadano, votan igual. Son lo mismo. Bueno, espera. Son lo mismo. Ahora, sí. No, bueno, yo creo que está muy claro para la sociedad argentina, para la gran clase media de la Argentina, para los sectores medios bajos de la Argentina, que hay una alternativa, una opción que tuvo problemas, por supuesto, porque si la Argentina tiene un problema serio es las crisis de gobernabilidad y la traba que a la gobernabilidad. Nosotros tuvimos una traba a la gobernabilidad que empezó el primer día y que no paró hasta el último día. Tuvimos el primer año los les 300... votaron todas las leyes, Patricia, permitime, Te recuerdo que le votaron todo. Permitime, tuvimos o sea, 300... no es cierto, o sea, se va desfasado con la pero realidad. Vos tomás una sola realidad. Vos no sabés, yo estoy tomando, digamos, a ver, el fracaso, aparte, digamos, o sea, se les anunció el fracaso, se les dijo que no era ese el camino, y en lugar, digamos, ustedes además fueron y agredieron a los que decían que no se iba por ahí. Nosotros no agredimos a nadie. ¿cómo Y además te voy a decir una cosa. Digamos, ¿querés que te cuente las que me pasaron? O si no, o digamos... Javier, ¿qué te pasó? ¿Cómo que no? Digamos, la gente de ustedes agredía desde los medios, agredía desde todos lados. ¿Quién te agredió a vos? Si vos toda la vida has dicho lo que has querido. Aparte te quiero decir algo. Sobre todo en el canal de la ciudad. Después de que dije lo que opinaba de Macri, no me invitaron más. Bueno, no sé. Y bueno, ¿sabes qué? Digamos, pregúntale a Larreta por qué no me invitan más después de que lo que dije que opinaba del presidente Macri. ¿Vos hablás con Mauricio ahora? Totalmente. Absolutamente. ¿Con Larreta? ¿Él es el líder? También. ¿Quién es el líder? ¿Es No, Mauricio o es Larreta? Yo creo que hoy en Juntos por el Cambio hay una situación de horizontalidad, de muchos dirigentes que tienen, digamos, peso en las decisiones, que se conforma una mesa donde se toman decisiones, y hay muchos más que no están en esa mesa que también tienen responsabilidades importantes, gobernadores, diputados, senadores. Hoy tenemos un poder de veto en el Senado que es muy importante para impedir que se cambie la Corte Suprema, que se cambie la Constitución. Eso es muy importante, y yo lo que quería decir es que por primera vez en muchísimos años la Argentina tiene una capacidad de cambio de gobierno que no la tuvo desde 1983 hasta ahora. Recordá que cuando subió Kirchner,
arrasó con todos los partidos políticos, se llevó la mitad del radicalismo, se llevó la mitad del PRO, se llevó la mitad del ARI y de todo, y generó hasta muchos partidos con tradición, digamos, de derecha o liberales, como el caso del Partido Renovador de Salta y muchos más. Entonces, arrasaron con el sistema político para generar un partido único. Hoy, el sistema político argentino tiene un equilibrio entre lo que es un gobierno, que además no sabemos muy bien qué es, porque tiene como dobles caras permanentes, ¿no? Ya cada vez menos, cada vez se van acercando las caras, pero un presidente que evidentemente llegó al gobierno sin poder, y eso nos está costando carísimo a los argentinos, porque eso lo llevó a alargar la cuarentena para ver si eso le daba poder, y el alargamiento de la cuarentena nos está haciendo más pobres, más enfermos, con problemas de educación, de salud mental. La educación es una tragedia. Entonces, Juntos por el Cambio y otras fuerzas que nosotros reconocemos su existencia, no las negamos para nada, estamos generando una posibilidad de que los argentinos vean y miren que no es el único partido, que no vamos a tener necesariamente este partido toda la vida y que tenemos recambio. Y el recambio en un sistema democrático, el recambio posible, el recambio fuerte, es muy importante para poner freno a los avances. El avance que se quiso hacer con Vicentín, fíjate que no se pudo hacer justamente por esta combinación de reclamo social y fuerza política con Patricia, capacidad. vos Eso es también muy importante. Haces buenos análisis políticos. Milei también oxigena la política, porque muchos Pero jóvenes... bienvenido a la política. No, digo, muchos Bienvenido, jóvenes, por tienen muchos supuesto. seguidores jóvenes, y es importante que los jóvenes hablen de política, pero sin repetir lo del No, y que pasado, abracemos toda esa verdaderamente militancia. a la libertad. ¿no? Pero- Porque lo que hay que tener en cuenta que lo más importante es la libertad. Y yo, si quieren, digamos, explico por qué me metí. Y si es posible. Ah, eso está bien. Y tratá de explicarnos cómo vas a salir de esto. Bueno, Eso no se sabe, es como la Porque convertibilidad. esto es como, yo te digo, es más fácil casarse y que te Pero yo vaya no me bien. casé. No te casaste y te metes en política. a ver, te cuento. Es más fácil un poco, ¿no? casarte Con experto un poquito. que A ver, meterte en política. Te cuento cómo es la situación, qué es lo que yo veo. Argentina, para salir de esta decadencia, Esta es lo que vas a explicar, es la decisión del por qué te vas a meter por qué te Exactamente. metes en Más política. personal, no tan política. A ver. sí, no, tiene un componente político. A ver, cuando vos mirás la evidencia empírica internacional, aquellos países que son más libres, es decir, los que abrazan las ideas de la libertad, son 8 veces más ricos, sí, que los reprimidos. El decil más bajo, o sea, los más pobres, ganan 11 veces más que no solo el equivalente del país reprimido, sino que además el doble del 90% del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobre, 50 veces menos de pobres extremos. O sea, el modelo es el modelo de la libertad. Argentina lo tuvo. En la Constitución de 1853 de Alberdi, se puso en funcionamiento en 1860, y en 35 años fuimos el primer país del mundo, o sea, el más rico del mundo. Esas experiencias pasaron en otros países. El mejor ejemplo es Irlanda. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PIB per cápita 10% más alto, ¿sí?, que el de Estados Unidos. Es decir, existe, eso se conoce, eso se conoce cómo funciona. Y Está sostenible en el tiempo. Exactamente, sostenible. Sobre todas las cosas es... Ahora, eso requiere abrazar las ideas de la libertad. El principal problema para abrazar las ideas de la libertad es que encarar esas reformas va en contra de la casta política. Entonces, ¿cuál es el problema? Los políticos no están dispuestos a hacer las reformas. Pero cuando decís políticos, ¿quiénes son? Todos. Ejemplo, para mí está ahí Juntos por el Cambio, para mí son todos iguales. O sea, al momento de defender los privilegios de casta, son iguales. Nadie te representa, nadie le das una No, oportunidad, claramente. nadie... ¿Cómo, digamos, yo no, digamos, no- En la Segunda Guerra Mundial, no puedo con aceptar ser- este estoy pensamiento, con el- en la no Segunda puedo Guerra aceptar que Mundial, me representen Javier liberticidas. hubiera perdido la guerra, ¿no? Porque No, bueno, eso es un cuando vos contrafáctico, digamos, o sea, pero ¿sabes qué? permití, Si yo, digamos, si déjame hablar ustedes un hubieran minutito. seguido las recomendaciones de política económica mía, les Bueno. hubiera ido bien y no el desastre que hicieron. Bueno. Permíteme terminar el argumento que estaba pero explicando. permitime un minuto porque... Pero, digamos, si yo estoy explicando,
explicándote, déjame que termine el argumento y Bueno, después te metés. Está Digamos, bien, ¿cuál es el punto? muy bien. Es decir, pero digamos, es que o sea, como porque que todos te escuchamos a vos. estás tocando nuestra fuerza No, bueno, pero política. después cuando yo termino, digamos, vos lo Perfecto, decís y tengo yo te derecho a réplica. Sí, y yo te contesto y no tengo ningún tipo de problema. Digamos, total, digamos, no tiene Muchas forma de ganar una Nosotros discusión. queremos hablar algo. Pero, digamos, Claro, también. Ustedes no pueden hablar porque no se dedican a la política. entonces, el De punto, ¿cuál es? nuevo, puedo repetir postre. Entonces, ¿cuál es el Toma, punto? toma. No. El punto esencial es que esas reformas no las van a hacer porque van en contra de sus intereses. ¿Y cuál es tu interés? A ver, volver a que Argentina sea un país rico, que Argentina vuelva a ser la primer potencia mundial. Y eso es factible. Pero vos para lograr eso necesitas que el sistema cambie. Entonces, vos ahí tenés dos posiciones. Está, digamos, como esta gente no va a cambiar sus incentivos, o sea, sus incentivos es seguir alimentándose y vivir de la política. Vos tenés dos opciones. Una es la vía revolucionaria, ¿sí? Que implica sangre. Yo no estoy de acuerdo con esa situación. Sí, no estoy. Y además el monopolio de la violencia y el monopolio de las Pero la armas... revolución no siempre significa de No, armas, bueno, está bien. ¿eh? No, bueno, pero por eso es lo que quiero explicar. Entonces, en ese sentido, yo no estoy por esa vía, ¿sí? Porque además las armas las tiene el Estado, vas a perder. Pero por otra parte, entonces vos La lo que tenés que revolución es hacer... acá. Vos te tenés que meter adentro del sistema. Entonces, digamos, no puede ser que todo el tiempo estés como un francotirador tirando, porque ¿sabés qué pasa? Cuando vos, yo puedo opinar que, por ejemplo, el diputado de Iglesias es un imbécil, igual No, que, pará. digamos, Lipovetsky. Javier, ¿sí? pará un poquito Pero, con Iglesias. A ver, Pará. no, bueno, sí. Pero pará. Iglesias es de lo peor. Bueno, pero al margen pará de con eso, las palabras. Bueno, está Sé bien. un poquito ahora, respetuoso. Ok, digamos, lo Pero que digo de un Iglesias poquito lo digo respetuoso. públicamente y se lo digo en la cara Milei, también. el- Dame un sí, segundo. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta Entonces, euforia para ser político no sé si te va a sumar. bueno, no importa. O sea, digo, a todo le pongo Puede ser. pasión. Yo creo que pero sí. a A veces todo le que pongo sí. pasión. Pero lo que quiero decir es, entonces, ¿sabes qué? Vamos a entrar en un juego desigual, porque, digamos, está armado para que no cambie esto, ¿sí? Y vamos a dar la pelea. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos mejores ideas y representan mejores valores. Y la realidad es que si querés cambiar, te tenés que meter y dinamitar el Yo sistema sabes lo desde que adentro. siento Bueno. como ciudadana, que yo no pienso siempre lo peor de las personas, todo lo contrario, pienso siempre lo mejor. Y después viene lo que puede llegar a ser una desilusión. Entonces, cuando yo pienso que hay un partido político que se quiere meter en la política, que quiere presidir o sumar diputados o estar en senadores, ni hablar de intendencias o lo que sea, siempre es para lo que la pasión y el deseo es de poder cambiar para mejorar la calidad de vida de todos los que estamos en este país. Entonces yo considero que esto va para todos los políticos, que muchos siento que prometen, que dicen, que hablan, porque tienen una idea, pero cuando llegan a la realidad, a los papeles, a ver que tienen que cargar con cosas que no sabían, a que la infraestructura está colapsada, creo que ahí vienen los quiebres, que Pero no es pueden ese cumplir es el las punto promesas. central. Juana, Yo quisiera... el No, punto pará. es, Ahora, Javier, si vos- Espera. Pero estoy con el argumento de ella. Dale. No, Vos yo también hablaste un montón, ¿eh? yo A quisiera- salvo que quieras el monopolio, así como el de la violencia que tiene el Estado. Yo Dale. quisiera plantear ahí un tema que planteó Milei que me parece interesante discutirlo. El planteo de que, digamos, hay una casta política que tiene incentivos a quedarse con el poder y manejar el poder y no le importa la sociedad. Si esto fuese así, como una regla general, cualquiera que entrase en política entraría a tener esos mismos objetivos, ¿no es cierto? Es decir, que siempre el Salvo que lo objetivo... quieras dinamitar el sistema, que es lo que quiero hacer yo. Sí, bueno, a ver, vos acá tenés una persona que cuando fue ministra de Trabajo se enfrentó a los gremios como nunca. Cuando En otro gobierno que fracasó, el de la Alianza. Permíteme, cuando fue ministra de Seguridad generó un cambio de paradigma como el que nunca había sucedido en la Argentina. Cuando fui Eso te lo diputada, respeto y te lo cuando fui reconozco. diputada, fui la que cerró en el discurso el debate sobre el fin de las retenciones en la Argentina, la que votó en contra de la estatización de aerolíneas, la estatización de YPF, que era contracultural, de las jubilaciones privadas las defendimos, es decir, que tenés una persona
que como muchos otros, entre los cuales estaba Iglesias, tuvimos conductas muy claras respecto a qué cosas hacer. Luego... Iglesias tiene una definición de Bueno, derecho a propiedad bueno, pero- flexible. No, Digo, porque es lo conoces keynesiano. poco, pero vamos... No lo conozco poco, lo conozco bastante. Tomemos un cafecito con él y vas a ver que te vas a sacar prejuicios. No, Pero- digo, el que tiene los prejuicios es él. Bueno, pero digamos, son fighters. Vamos a otro lugar. Entonces, a ver, es verdad que hay un tema que a mí me gustaría poder trabajarlo con Milei cuando se meta en política y sea electo, que es cómo cómo se dinamita un sistema que está entrecruzado. Y te digo que es mi obsesión, escribí una tesis con esa, después que estudié con Ceferino, escribí la tesis sobre cómo se dinamitan las mafias, los sistemas de poder permanente, que en la Argentina son los sindicatos, sindicalistas millonarios, las mafias del poder, las mafias que te encontrás con cada lugar, el trabatodo que te encontrás con todo, y que el dinamitar todo eso te encontrás con sistemas que, por ejemplo, como te venía diciendo antes, desde 1983 hasta ahora, todas las leyes de nuestro país pasaron por un Senado que siempre fue, digamos, kirchnerista, peronista, menemista, dualdista, como vos quieras, producto de esas provincias pobres. Entonces, hay temas que hay que cambiar y que cuando llegás al gobierno tenés trabas. Yo soy de las que van al frente y se topa contra las trabas y las trata de pasar, y es verdad que hay otros que son más conservadores, se animan menos. Entonces, la Argentina, yo estoy convencida que necesitamos una fuerza pero más yo me disruptiva. planteo, porque una de las cosas que hice fue proponer, cuando estaba el gobierno, todavía no habían asumido, proponer en la obra pública, que es un gran choreo, ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Para qué? Para que la plata no pase por las porosas manos de los políticos. Pero eso Y eso, no está digamos, mal, ¿eh? Y no es que no llegó la propuesta, pero no fluyó porque Ahora, no hay yo te digo una interés, cosa, no hay los dos, interés. si los dos realmente, ya sos electo según Patricia, No, si no, los yo- dos, No, ojalá si que los la dos, Argentina tenga... la verdad que ir contra las mafias que están enquistadas en el poder, La principal van a tener es el aplauso de todos. al ministerio y di un montón de órdenes. Dije, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. Un montón de órdenes. Y a los 6 meses llamé a todos los que les había dado órdenes y les pregunté, bueno, ¿qué cambiaron? Y entonces todos dijeron, bueno, usted nos dijo que cambiemos, pero estas cosas, esto no se puede cambiar por esto no se puede cambiar por esto tiene tales trabas legales, qué sé yo. Y resulta que a los 6 meses, cuando el ministro llamó a todos, todos los funcionarios le dijeron, no cambiamos nada porque no se podía. Es decir, el ministerio, es decir, la burocracia, lo permanente, lo que está ahí. Friedman lo llama la tiranía del status quo. Exactamente, Sí, o la oligarquía, la oligarquización de los partidos y el Estado en la ciencia política, Michels, exactamente. Entonces, y más en el mundo del Twitter, en el mundo de la comunicación permanente, lo que vos no, digamos, la atención personalizada que tiene que hacer un ministro de la gestión es a todo momento, en todo momento, porque si no, en algún lugar de la Hay cadena una traba que no se te puede traba y cuando te quisiste acordar, lo perdiste. Vos Perdiste el hacelo. tiempo y todo quedó igual. Entonces, es muy importante estar atrás de los cambios todos los días, a toda También hora. es muy importante saber quedás qué es lo que agotado, uno ¿no? vota Pero cuando es así. vota los diputados, que Sí. como tuvimos el Ahora- caso del diputado Bueno, el colmo de la degradación moral. A Mary. Eso, Ameri, bueno, ahí tengo que era una buena barra brava de cosa. Me hizo River, ¿no? publicidad a Mary a mí. Porque en el mes de mayo... Ten cuidado. No, ahora te voy a decir. Ojo ahí, No, bueno, ahora, ahí. a ver, lo Ojo. someto a juicio de la mesa. El diputado Ameri, en este discurso que mantenía el oficialismo de cuidarte, quédate en casa y todas esas cosas, y el remate puso y lavate las manos como si lo hubieras tocado a Milei. Así que, digamos, yo soy justamente ese antimodelo. O sea, Bueno, yo dicen también, a mí excelente. también me dijo de todo, así que comparto con vos el lugar, el podio de los insultos de Ameri. No, es más, a ver, yo digamos, ahí vos estabas diciendo algo que me pareció muy interesante, Patricia, porque
y yo, digamos, te lo reconocí hace un rato, que Gracias. tu gestión... Muchas gracias. No, digo, yo cuando critico, y cuando las cosas me están parece bien... muy No bien. nos quedó bien claro cuando criticaste. No, está igual. bien, pero también Parece le que dije no. que hizo una buena gestión como ministra de Seguridad. Yo eso no se lo negué. Sí, sí, y sí, yo sí. comparto, Parece muy bien. digamos, cómo se cambió el enfoque, digamos, porque el enfoque anterior hizo un desastre, por ejemplo, de Nueva York, para que se den una idea. Y la cambió cambiando el enfoque. Ahora, ella dijo que en 4 años logró hacer cambios. Entonces quiere decir que si vos te los proponés y los vas a hacer, entonces los podés hacer. Sí, totalmente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hicieron en la economía porque la terminaron destrozando aún más? Bueno, yo creo que uno de los temas que en Juntos por el Cambio estamos trabajando muy fuerte es que pegamos fuerte a la clase media y eso es algo absolutamente negativo que tenemos que cambiar profundamente. Sí. No, es malo pegarle a todos, no solo a la clase No, está media. bien, pero digo como el enfoque, por supuesto que está mal pegarle a todos, pero digo, el enfoque de que vos, digamos, a un sector que tiene una dinámica de funcionamiento y que se retrae muy rápidamente, y nosotros estamos trabajando sobre eso porque dentro de una coalición, hoy en general los gobiernos son de coalición, tienen heterogeneidad de ideas, es muy difícil encontrar una ideología pura en ninguna parte del mundo, todo es una mezcla, entonces vos tenés que ver cuál es el elemento dominante de la coalición que tenés. En ese sentido, nosotros tuvimos, en algunos casos, cambiemos y en algunos casos tuvimos sigamos, y esa lucha para que los cambios se realicen es algo que nosotros hoy estamos analizando profundamente, profundizando nuestro discurso, saliendo de un discurso más marketinero a un discurso más profundo de ideas. Y entonces, ¿por qué siguen estando cerca gente tan nefasta como Marcos Peña y Durán Barba? Esa es una opinión tuya. No, fueron los mariscales de la derrota. Hoy está bien, pero fueron- decir nefasto a una persona es una opinión. Hoy Juana, digamos, el 28 de diciembre del 2017, cuando se avanza sobre la independencia del Banco Central, Es que estaba Marcos Peña. ya te vas a dar cuenta con el tiempo que entres en política que el problema no es de nombres, sino de No, yo cómo... estoy convencido que el problema son las ideas. Ustedes tenían las ideas incorrectas. Por eso es un tema de cuáles, en el marco de coaliciones, cuáles son las ideas y las conductas de transformación y el ritmo y el que no te coma la realidad. Es decir, los estados y el status quo es muy fuerte. Y hay algunos que llegan a un lugar y siempre hay un funcionario que viene y te dice, acá está todo resuelto. A mí me pasó, cuando yo fui ministra de Trabajo, lo primero que tuve fueron los sindicalistas que me dijeron, vos piba, correte de acá, andate a discutir a la Casa de Gobierno, que acá nosotros resolvemos todo. Cuando me dijeron eso dije, acá pongo acá la mirada, les pido todo, declaración jurada de bienes, esto, el otro, porque me quieren correr para mantener el status quo. Y fue una lucha brutal en ese sentido. Entonces, yo creo que en la política argentina, sobre todo porque tenemos todo muy, viste, somos muy italianos, viste, es el sistema político italiano, Francia, países trabados. Entonces, la lucha, y yo creo que ahí va más allá de las ideas puras, la lucha entre los que quieren destrabar y los que se conforman con no destrabar es muy fuerte. Claro. Entonces, ahí creo que vamos a poder, me encantaría poder trabajar con Javier en el sentido de destrabar una Argentina que está trabada. Me encantaría, Javier, trabajar con vos en eso. Sí, yo, digamos, o sea, yo de hecho vivo haciendo propuestas y todo, digo, que antes fueron totalmente desacreditadas. Y ahora que te metiste en política, por ahí te van a bueno, escuchar. pero digamos, lo haré desde otro no sé lugar. si En vos las te cosas buenas estaré de acuerdo. Cuando se quieren hacer cosas en la línea kirchnerista, que a veces ellos aprueban, yo las voy a ¿Vos te acordás que rechazar. nosotros estuvimos en una charla juntos de campaña? ¿Te acordás? Claro, pero Y yo no obvio. te conocía, de golpe yo estaba dando una charla en una casa que había un montón de gente y de golpe escuché bueno, teníamos unos años menos, y lo escuché a Javier y me llamó la atención. Dije, mira, y bueno, después los Y ahora se va caminos con expert. nos separaron, pero nos van a volver a unir. Patricia, Nos separaron, pero nos van a volver a unir. Patricia ya